Pues esta es la realidad que se vive en la zona. Y justo ayer, en este espacio, cuando Víctor Chávez nos daba el primer entrego de este trabajo especial, Josefina, mencionabas cómo, bueno, no nada más el punto de la ciudad judicial, sino en realidad toda esta zona del Bajío enfrenta y se ha venido advirtiendo desde hace años severos riesgos y entre otros por hundimientos. Y mencionabas a nuestro invitado, al maestro Miguel Magaña Virgen, que ya nos acompaña, el director del Departamento de Ciencias en esta casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Pues sobre aviso no hay engaño y mire, no nada más Ciudad Judicial, hay otros edificios ya en toda esta zona del Bajío, incluidas estadio, las vías panamericanas, estadio, universidades, etcétera, etcétera. Desde hace mucho tiempo hemos sabido que esta es una zona fallada, que no es lo mismo que fracturada. Cuando un terreno está fracturado, ahí se queda, pero cuando un terreno está fallado, o sea, las fallas geológicas se mueven. Y se puede mover hoy o se puede mover dentro de 100 años. O sea, no hay realmente nada que nos pueda decir el tiempo, los ciclos de movimiento. Pero quien construye en zonas de alta fragilidad, por consecuencia, está creando una condición de riesgo. Y alta fragilidad porque el Bajío es prácticamente una esponja, es una zona de alta infiltración, en la cual se pretende y se ha insistido en estar llenando de concreto cuando se está interrumpiendo el flujo, se está interrumpiendo inclusive la integración, el agua y además esa zona es muy importante porque de ahí del Bajío hacia la barranca hay un flujo hidrológico subterráneo. Esto es, el agua va de forma subterránea hacia la barranca, pero en ese camino están áreas muy importantes que en un momento dado, pues ojalá estén bien construidas. Estamos hablando de la zona de los Colomos, estamos hablando de la zona de Andares, o sea, toda esa zona es la misma condición y estructura geológica. Ojalá y esos edificios tan altos estén verdaderamente bien construidos. No decimos lo contrario ni queremos establecer una condición de pánico ni nada, pero son suelos que tienen un proceso que se llama tubificación, o sea, el agua de forma subterránea pues va tubificando, va erosionando de forma subterránea. Por ello es importante que las construcciones tengan mucho cuidado en ello. En el caso de la ciudad judicial, bueno, es multifactorial. No olvidemos que no solamente que están cubriendo de concreto el Bajío, sino que están extrayendo agua. El hecho de que se haya encontrado arsénico en algunos pozos es porque está bajando el nivel del acuífero por la extracción y por la falta de infiltración. También se habla de que hay fuga de agua en el mismo edificio, quizá la construcción no fue la adecuada, puede ser otra causa, que realmente esto se mueva puede ser otra causa. Ustedes recordarán, por ejemplo, la salera de Tezistán, como de repente hay hundimientos. Exacto. Y son zonas de alta fragilidad de suelos, pero no se puede dar el mismo tratamiento en esas zonas que en cualquier otra parte de la ciudad. Y creo que eso nos vuelve a llamar la atención de la importancia que tiene el Bajío. Y aquí, en este espacio, con ustedes y con otros compañeros de los medios de difusión, hemos desde hace muchos años señalado el cuidado que se tiene que tener ahí y parar ya ese proceso en el Bajío. Que es lo último que queda, ¿eh? Exacto. Oiga, maestro, ya decía que en el caso concreto de Ciudad Judicial es un tema multifactorial y aunque pues no es usted arquitecto, pero sí le sabe este tema ambiental, lo que le quiero preguntar, si en el tema concreto de Ciudad Judicial tiene estas fallas y no lo han reportado autoridades de las universidades cercanas o de otras empresas que tengan fallas también, hundimientos o algo así, es decir, que también estuvo presente el tema de la corrupción, o... Yo lo señalaría casi sin lugar a dudas de la corrupción técnica. ¿Por qué razón? Porque para construir y para hacer ese desarrollo se requiere cumplir con requisitos muy particulares. Las manifestaciones de impacto ambiental que nos dicen tipo de suelo, tipo de construcción, cuál es el límite máximo permisible, cuál es el umbral de aprovechamiento de una zona. Y una cantidad más de información. Lamentablemente, las manifestaciones de impacto ambiental, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, se han convertido en simples trámites administrativos y no un estudio técnico como debe de ser. Se paga la firma de un perito, ¿no? De tal manera que lo que se tendría que estar ahorita analizando, cuáles son los antecedentes en materia de impacto ambiental que fueron autorizados,
cómo, cuándo y por quién y en qué condiciones. ¿Qué pasa? Que bueno, posiblemente hay una falla estructural, posiblemente la cimentación no fue la adecuada, o posiblemente si la cimentación y la estructura fue correcta, hay un pequeño movimiento que ya nos está diciendo aguas. Ya les hemos dicho, esta zona tiene fallas, está fallada y es una línea larga. La extracción de agua también modifica las estructuras físico y químicas del suelo, y es un suelo deleznable, o sea, es un suelo se pulveriza muy fácilmente, es jal, se infiltra el agua muy fácilmente. A ver, sin afán de ser fatalistas, el riesgo es latente, el riesgo existe, maestro, no hay de otra, es decir, tarde que temprano algo puede ocurrir por toda esta zona. Claro, en la zona del Bajío o se hundió o se alteró la otra parte en los movimientos tectónicos de hace bastantes cientos o miles de años, y es lo que crea que lo que llueve ahí, una parte se infiltra y otra se va hacia los colomos. Por lo tanto, en la zona de Puerta de Hierro y todo ello, aguas, hay varias casas que han sido reportadas con fracturas. Casas que de alguna manera en un momento dicen, bueno, pues fue mal construida, el arquitecto, el ingeniero le puso menos mezcla o X. Pero se repite la situación en esa zona. Hay edificios importantes y zonas comerciales muy importantes en toda esa zona que, insisto, espero que estén bien construidas, bien cimentadas, con justamente sus bases adecuadas para ese tipo de suelo y ese tipo de movimiento que abajo siempre existe desde antes de que existiera Guadalajara, simplemente para darles una información. Exacto. Maestro, en el caso del estadio Chivas, ¿qué reportes nuevos tienen? Tenemos reportes sin que haya una seguridad, porque no es un asunto, como bien decíamos, no corresponde nuestra actividad a una actividad de investigación o de inspección, pero sí ha habido algunos elementos complicados que han tenido que reparar algunas situaciones del terreno, porque inclusive hay quien dice, pues lo llenamos de cemento y ponemos pozos para que el agua se infiltre y ya. No, espérame, no son resumideros. Es una zona de infiltración que es muy diferente. Y está integrada y funciona de forma integral todo, de tal manera que si alteramos una parte, estamos alterando las demás. ¿Qué está sucediendo en el estadio? ¿Qué está sucediendo en la escuela? Hay una escuela preparatoria. ¿Qué está sucediendo en las vías panamericanas? Creo que esto es un aviso para que se haga una revisión de qué está pasando ahí. Y le decía hace un momento que el Bajío es la última parte, porque alrededor de la primera ya prácticamente la han ahogado los desarrollos urbanos sin ninguna condición de sustentabilidad, aún con todos los estudios de impacto ambiental, y digo entre comillas de estudios, porque realmente ahí está el resultado. ¿Qué resta por hacer en estos momentos en los que ya mucho de esta zona tiene edificaciones? Es decir, ¿cuál es la alternativa ya para la situación actual? Pues a mí me parece que será muy importante y sano y la prevención, y como dice, ves a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Por lo tanto, un análisis de todas las estructuras que están en esa zona, no solamente en el Bajío, sino en la influencia de ese flujo hidrológico que hacia la barranca, de ver qué está pasando. No necesariamente en ocasiones es causa de la construcción, sino del lugar donde quedaron las construcciones. Y ustedes saben que tiene un alto valor esa zona, edificios muy altos, y uno se pregunta, ¿realmente están tomando en cuenta las zapatas, son las adecuadas? ¿Qué respuesta hay? Porque no solamente es el edificio hacia arriba, sino que sótanos con 3 o 4 niveles de estacionamiento que interrumpen los flujos naturales, y eso pues modifica las zonas del subsuelo. La capacidad de soporte del suelo no es permanente, es modificable. En otros lugares sí, el suelo tiene una carga determinada y queda muchos años, pero en este tipo de suelos hay que estar permanentemente a hacer muestreos. Y lo que sucede, por ejemplo, el caso de los acuíferos, no hay información. La información que nos proporciona SEAPO, que nos proporciona la Comisión Estatal del Agua, es información muy antigua. O sea, no hay ni siquiera elementos que estén muestreando y definiendo cómo está el acuífero. Ustedes ven, por ejemplo, en Guadalajara, cuando un drenaje o una tubería de agua se rompe, y no se da cuenta uno y de repente se sumen los camiones o algo, pues porque hay un proceso erosivo por el agua. Parece ser que tienen una fuga de agua en esta estructura, porque la estructura norte, que es donde está definido el problema, está una parte en el área lo que podría ser fija y la otra parte está hacia el Bajío. Entonces, son análisis de ingenieros civiles, de geólogos, de arquitectos, pero hay que revisar todo.
Hay que revisitar todo. Y insisto, las áreas que están construidas no es para escandalizar a nadie, pero más vale una vez colorado y no muchas descolorido. Hay que revisar. Es decir, revisar y en su caso demoler. En su caso, claro que habrá que tomar las decisiones correspondientes. Por ejemplo, recordarán el caso de las vías panamericanas, que de repente fue ahí un confinamiento de aguas residuales y ahí se quedó. Y ¿qué está pasando con la vía? Hay una preparatoria enfrente que también de repente, ¿cuáles son? Aunque es un peso mucho menor. Luego, los pesos calculados están correctos en función, por ejemplo, de la ciudad judicial, que hay papeles y papeles y papeles y cajas y cajas y cajas. En fin, creo que hay que tener más cuidado en ese tipo de cosas. De hecho, maestro, que decía, hay que hacer esa revisión y que las autoridades nos den precisamente información real, transparente y oportuna para si se tiene que demoler o no. Y también revisar los edificios aledaños, todo lo que está ahí en la zona. Maestro, nos están marcando una pauta, pero sí no lo quiero dejar ir. Por lo pronto ni un ladrillo más, ¿verdad? A esa zona. Absolutamente ni uno más. Ni uno más. Nada más. Y le quiero preguntar, maestro, ¿cuál es su análisis y balance que puede ser en torno al incendio o los incendios que están en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara, pero en concreto en el de la primavera? Mire, invariablemente los incendios en los bosques se dan en gran mayoría causados por descuido, por desconocimiento, y muy pocos por premeditados. Pero ¿qué sucede en el bosque de la primavera? Si no está comunicado el bosque, cuando tenemos un incendio en zonas donde no hay forma de llegar, ni llevar todos los elementos e instrumentos para controlar, esperamos a que llegue el incendio, a donde sí podemos aportar un cuidado, de tal manera que eso, pues perdemos tiempo, perdemos espacio, perdemos muchas cosas. Lo hemos recomendado y lo seguiremos haciendo. Hay que comunicar al bosque, hay que abrir caminos perfectamente en su lugar, con los menores impactos posibles, el control, por supuesto, de los mismos caminos, porque si no, ¿cómo vamos a llegar rápidamente a poder controlar un incendio? ¿Quién se rehúsa a estos caminos? Bueno, pues lo que no es exactamente una persona, sino el criterio y el concepto de que un área natural protegida como que hay que encerrarla en un castillo de cristal y no la toquen. Y no abran caminos porque a lo mejor se meten y construyen. Bueno, hay regulación, debe haber autoridad, exacto, debe haber normas. Y señores, la única forma de que podamos tener comunicación dentro del bosque en todas las partes posibles, pues vamos haciendo caminos. Ya sea caminos empedrados, ya sea caminos pavimentados inclusive. O sea, no hay gran problema en muchas áreas naturales protegidas en otras partes y en otros países, están perfectamente comunicadas con ese control. Y eso es lo que falta, que debería hacerse en el bosque de la primavera, de tal manera que cualquier incendio conato rápidamente podamos llegar para poder detener esa situación. Brevemente, maestro Miguel Magaña Virgen, donde están estos incendios, donde es de difícil acceso, ¿es de propiedad privada, ejidal o pública? La primavera en su gran mayoría es propiedad privada. En la mayor parte del terreno es propiedad privada, una pequeña parte es ejido, es comunal, y una pero muy pequeña parte es propiedad del gobierno del estado, donde hay algunas actividades desde hace mucho tiempo y que se conocen como bosque escuela. De tal manera que, aunque sean de carácter privado, pues al primer beneficiado es el propietario del terreno, claro, porque no baja de valor su terreno, entonces creo que es muy importante ello. Y sobre todo, no hay que tenerle miedo precisamente a comunicar la primavera para poder cuidarla. Bien. Sí, maestro, muchas gracias. Nosotros regresamos. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina. 3 compromisos. No les voy a fallar.